días, bendiciones en esta mañana desde aquí, desde el puerto de Ensenada, Baja California, nuevamente conectándonos para traerles un mensaje más de vida, un mensaje más de esperanza para nuestras vidas. Esta mañana quiero darle la bienvenida. Bienvenido Benjamín Valadez, seas bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos transmitiendo desde la página de Mujer Se Sana, una página hecha para la mujer, pero también estos temas va para todo mundo, ¿no? Entonces, sea bienvenido. Mujer Se Sana es un ministerio que pertenece a la congregación Hijos del Reino. Estamos transmitiendo desde Ensenada. Mi nombre es Rocío Bonilla y esta mañana voy a dar el tema y voy a continuar con el tema de el duelo, ¿verdad? Hemos estado viendo las etapas del duelo y en esta ocasión voy a hablar sobre la tristeza y la aflicción de cuando nos invade, ¿no? Cuando la tristeza, la aflicción viene a nuestra vida a causa por la pérdida de un ser querido. Y para los que me están escuchando por primera vez y os están conectando por primera vez sobre estos temas, les comparto un poquito que hace un año que falleció mi esposo. He pasado por estas etapas del duelo y las he vivido ahora sí que en carne propia y por eso para mí es un deseo y un anhelo de mi corazón estar compartiendo estos temas para todos aquellos que estén pasando también por duelos, ya sea recientemente o tengan ya mucho tiempo viviendo un duelo, ¿verdad? Porque a veces quedamos estancados en el duelo, en alguna etapa del duelo nos estancamos y eso puede atraer pues muchos problemas emocionales y físicos, porque también puede venir la enfermedad física, ¿verdad? Si no nos atendemos a tiempo, si no llevamos o pasamos de una manera correcta el duelo, ¿verdad? El duelo es algo muy difícil de llevar, es muy doloroso de llevar, no se sana de la noche a la mañana. Eh, Todos estamos pasando quizás en las diferentes etapas de la vida, del proceso del duelo, perdón. Es tiempo para ti, para mí, que estamos viviendo esto. Es el tiempo de Dios para nuestras vidas, para recibir esa sanidad, esa fortaleza, esa ayuda que necesitamos. Si tú necesitas alguna oración en especial, comunícate con nosotros a través de la página de Mujer Se Sana, a través de esta transmisión. Mándanos mensajito pidiéndonos tu necesidad para orar y con mucho gusto te vamos a atender, vamos a estar orando por ti. De hecho, oramos por todas ustedes quienes estén pasando por un duelo y es una bendición poder ser, de alguna manera, poder atenderlas y ayudarlas en todo esto. Bienvenida María Auxilio, un abrazo, Alexandra, Pilar, Aurora, ¿quién más está por ahí? Ángeles Hernández, bienvenida, bendiciones, un abrazo para todas y cada una de ustedes. Marisela Peralta, bienvenida. Gracias por estar conectándose con nosotras y compartan esta transmisión para que pueda llegar a muchas otras personas. Esta mañana voy a hablar sobre la tristeza y la aflicción en la etapa del duelo, ¿verdad? Buenos días, Aurora. Eh, eh, bueno, ¿qué es la tristeza? ¿Qué es la aflicción? ¿Verdad? ¿Qué es lo que
qué es lo que el diccionario define la palabra, cómo la define la palabra tristeza, ¿verdad? Y en el diccionario dice que es un sentimiento de dolor anímico producido por un proceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto, y la aflicción como un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Esto es lo que se define como la palabra tristeza. Y, y, y hay mucha verdad en esto, ¿no? La palabra, la tristeza, cuando invade nuestro corazón, cuando invade nuestra mente, ¿verdad? Ese dolor profundo, esa tristeza, esa aflicción que nos atrapa y quiere tomar control de todo nuestro ser. Eh, Esto viene a traer fatiga, ¿verdad? Empezamos a fatigarnos emocional y mentalmente. Viene una fatiga, eso que impide que pensemos con claridad, que podamos, que no nos deja tomar decisiones diarias, que debemos de tomar decisiones sencillas, mucho menos podemos tomar decisiones importantes, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en este proceso, y aún estoy, no quiero decirles que yo ya pasé y estoy al 100, no. Yo aún estoy en este proceso de tristeza porque me vienen los recuerdos, porque me viene el extrañarlo, el no tenerlo conmigo, a mi esposo. Entonces, la tristeza a veces me llega, ¿verdad? Me invade, pero trato de tomar, de controlar eso en mí con la ayuda de Dios, porque sola no puedo. Entonces cuando esa tristeza te invade o nos invade, esa aflicción nos deja totalmente sin fuerzas, sin ánimos, sin la capacidad de tomar decisiones ni sencillas ni importantes, ¿verdad? Cuando estamos en procesos de que tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer esto, y muchas veces no tenemos no podemos prestar esa atención debida para cierta situación, ¿verdad? Porque estamos con un dolor tan fuerte, una tristeza tan profunda que no captamos nada, y es algo terrible cuando estamos en este proceso. Entonces, la tristeza viene a alterar nuestro estado de ánimo, nos provoca dolor físico, un dolor muy profundo en el alma, y a veces ese dolor nos impide ver todo lo bueno y hermoso que tenemos a nuestro alrededor. Puede provocar también un pesimismo terrible que no, perdón, que nada nos satisface, nada nos hace feliz, y siempre sentirnos con muchas ganas de llorar y hasta de aislarnos, ¿verdad? La tristeza siempre nos va a llevar a orar. Y no es malo y ni está mal que estemos tristes, que lloremos, que nos desahoguemos. Tenemos que hacerlo. Es parte del proceso, es parte del duelo, y tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que desahogar esa tristeza, porque el llorar, el hablarlo, el estar enfrentando esto, eso viene a traer alivio, viene a traer restauración y liberación a nuestra vida. Entonces, ¿cómo no estar tristes o afligidos cuando hemos perdido a nuestro ser querido? ¿Cómo no estar tristes o cómo no vamos a llorar y ser pesimistas cuando no tenemos, cuando no hay una seguridad para nuestro futuro? Muchas veces cuando perdemos a nuestro ser querido, a nuestros padres, un hijo, un esposo, una esposa, ¿verdad? Nos sentimos inseguros, sentimos que qué va a pasar ahora, cómo voy a enfrentar la vida ahora sin él, sin ella, cómo voy a vivir, no voy a poder vivir sin él, no voy a poder vivir sin ella, se nos cierra el mundo, no sabemos qué hacer, cómo continuar nuestra vida. Y eso es normal que nos sintamos
nos sintamos de esa manera, perdón. ¿Por qué? Porque la tristeza está aquí. La tristeza está en nuestro corazón, la tristeza está en nuestra mente, el dolor es fuerte, no podemos a veces seguir avanzando, el dolor no te deja. Les compartía a otra ocasión que un día yo yendo a resolver unos asuntos, iba manejando, iba en la carretera manejando y de repente me invade un dolor muy fuerte en mi pecho, tan fuerte que creí que algo me iba a suceder, creí que hasta podía darme un infarto, algo así. Empecé a sentir un dolor, me empezó a doler el brazo y me asusté y pronto al lugar donde iba llegué y me senté y empecé a tomar aire y poco a poco y empecé a pedirle a Dios que me ayudara, no sabía lo que me estaba pasando y poco a poco me fui tranquilizando y ese dolor fue menguando, se fue quitando poco a poco. Era la tristeza, una tristeza que traía terrible. Lo que yo necesitaba era desahogarme. Entonces ese dolor que yo sentí en ese momento, yo lo traje todo el día anduve así. Y es algo que te oprime el pecho. Sé que ustedes lo han experimentado. Es algo que te oprime, que traes ahí, que puedes seguir adelante, pero ahí está el dolor. Entonces, para en la noche yo ya me encerré en mi cuarto, me postré, empecé a orar y empecé a llorar muchísimo, muchísimo, inconsolablemente empecé a llorar, a llorar. Y eso trajo alivio. Yo sentía a Dios ahí conmigo, sentía que Él estaba conmigo ahí para ayudarme, para fortalecerme, para traerme paz a mi corazón. Y lo hizo, porque no sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Yo terminé con los ojos hinchados, no sé cuánto tiempo pasaría, pero me levanté bien, me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir bien. La tristeza continuó, otros días me llegaba lo mismo y la tristeza aquí la traigo aún, yo la siento, siento ese dolorcito, ya no es tan fuerte, pero siento ese dolor en mi corazón aún. No se ha ido y no sé cuánto tiempo va a estar ahí, pero lo que sí sé es que con la ayuda de Dios sigo adelante cada día, ¿verdad? Él me da paz, Él me da tranquilidad, Él me da gozo, puedo seguir adelante con las actividades diarias de mi vida, de mi casa, de mi familia, ocupándome de otras cosas, trabajando para estar transmitiendo estos temas y Dios me da la fortaleza para seguir adelante, porque debemos tomar una decisión si continuamos sumergidos en ese dolor, en esa tristeza, o nos levantamos y le pedimos a Dios esa ayuda que necesitamos. Y Él lo hace, Él empieza a fortalecernos cada día. Entonces, es muy normal, ¿verdad? Cuando hemos vivido estas cosas, estas circunstancias en nuestras vidas, cuando hemos pasado por estos sucesos tan terribles como es la muerte de nuestro ser querido. Es un estado del alma que no nos gusta vivir así, que quisiéramos evitar el dolor, que quisiéramos no sentir nada, pero es necesario aceptar y vivirla para poder pasar sanamente el duelo, ¿verdad? Tenemos que enfrentarlo. Eh, eh, es muy bueno que siempre nos acerquemos a alguien para platicar, para desahogarnos. Es un error tan grande que por tener tú un liderazgo o por tener personas que estén bajo tu cuidado y tu responsabilidad y decirnos a nosotros mismos el que yo no debo de llorar, yo debo de estar bien, yo debo de estar fuerte, ¿verdad? No queremos ser vulnerables delante de los demás, ¿verdad? Tenemos que
ser lo que realmente somos y manifestar lo que realmente traemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque no podemos presentarnos como las superheroínas, no podemos decir, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo puedo soportar esto, yo puedo seguir adelante, ¿verdad? No, no podemos, no podemos. Tenemos que manifestar ese dolor, tenemos que desahogarnos, ya sea a solas con Dios o ya sea con otra persona que esté ahí dispuesta para ti, para ayudarte, ¿verdad? Eh, eh, a muchas veces se nos acercan personas, ¿verdad? Y sé que se te han acercado a ti y te han dicho, eh, con buenas intenciones, ¿verdad? Te han dicho este, estas palabras, que a veces cuando nosotros no pasamos o estamos muy ajenos a este tipo de dolor, ¿verdad? Cuando no hemos pasado por estos procesos tan dolorosos, se nos es fácil decirle a esa persona que está sufriendo, el decirle, no llores, tienes que ser fuerte para tus hijos, para tus padres, tienes que estar fortalecida, tienes que estar bien para los demás. Eh, entonces, eh, otras veces te dicen, ya pasó mucho tiempo, ya tienes que superarlo, tienes que seguir adelante, ¿verdad? Muchas personas nos comentan estas cosas porque cuando no lo han sufrido no pueden entender el dolor que uno está viviendo, ¿verdad? No pueden entender que pueden pasar años y nos sigue doliendo y seguimos llorando por esa persona. Es muy difícil entender cuando yo no había tenido ninguna pérdida, cuando mis padres aún vivían, cuando no había tenido ninguna pérdida de un ser tan cercano para mí era muy difícil, por ejemplo, si iba a un velorio, a un funeral, era muy difícil dar palabras de consuelo porque no sabía lo que estaban sintiendo, porque no podía entenderles, ¿por qué? Porque yo no lo había vivido. Pero ahora que ya lo estoy viviendo, este, puedo entender, puedo entenderte a ti lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, ese dolor tan terrible que hay en tu corazón. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35, fue cuando el mejor amigo de Jesús había fallecido. Jesús lloró, Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Él siendo Dios mostró sus emociones delante de los demás. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Nosotros tenemos que mostrar nuestras emociones. No tenemos que guardar, no tenemos que reprimir nada, ni el dolor, ni el enojo, ni la frustración, ni la tristeza, ¿verdad? Todas esas emociones que nos llenan, que nos llegan a nuestra vida, no tenemos por qué reprimirlas. Tenemos que abrir nuestro corazón y sacar todo ese dolor. Dice en el Evangelio de Juan 11, dice, cuando Jesús la vio llorando a María, la hermana de Lázaro, y vio a la gente lamentándose con ella, se estremeció en su interior y se conmovió profundamente y Jesús preguntó, ¿dónde lo pusieron? Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró por su amigo que había fallecido, aun cuando él sabía que después iba a resucitar, porque Jesús oró al Padre para que su amigo resucitara, ¿verdad? Pero al verlo tendido, ¿verdad? Muerto, sin vida a su amigo, eso ocasionó un profundo dolor en él, una angustia en él, como ser humano, como tú y yo lo sentimos, y él lloró. Entonces, si Jesús mismo lloró por su amigo que había fallecido, ¿qué nos impide a nosotros el llorar, el desahogarnos, el hablar ese dolor, el externar ese dolor que hay, o esa tristeza, o ese enojo, o esa culpa
que hay en nuestra vida. Tenemos que entregar ese dolor a las manos de Dios. Tenemos que abrir ese corazón delante de Dios y delante de tus seres queridos que están a tu lado y te apoyan. Entonces, reprimir esas emociones es lo que nos va a llevar a enfermarnos físicamente y también emocionalmente. Dios puso las emociones en el ser humano para nuestro beneficio y no debemos reprimir esas emociones, pues al hacerlo puede traer consecuencias fatales a nuestra salud. Cuando nosotros, mis hijos y yo, estábamos pasando por este tiempo tan terrible, que fue la muerte de mi esposo, ¿verdad? Fue algo muy doloroso porque fue una muerte inesperada, no la esperábamos. Él falleció de COVID, de estar esperando ya que lo iban a dar de alta en la clínica. De repente nos avisan que lo iban a entubar, lo intubaron, no solo duró 4 horas entubado, en la madrugada falleció, en la madrugada de un lunes me avisan que había fallecido y fue algo muy terrible. Es algo que no puedes creerlo, no puedes captarlo. Yo pensé que estaba en una pesadilla, yo pensé que lo que estaba escuchando por el teléfono no era real. Yo estaba pensando, esto no puede ser cierto, esto no es real, estoy soñando. Y al avisarle a mis hijos, pues todo fue, pues imagínense, muy, muy doloroso. El no poder, que nuestra familia, nuestros más allegados no pudieron estar con nosotros en todo ese proceso a causa de la pandemia. No pudieron estar en el funeral porque fue sacado de la clínica al panteón directamente, no hubo un sepelio, no hubo nada. Simplemente de la clínica al panteón y sepultarlo inmediatamente, pues por peligro al contagio, ¿no? Solo uno de mis hermanas y mi cuñado y mis sobrinas pudieron estar, de lejos pudieron estar ahí con nosotros. Es algo muy terrible, es algo que no puedes creer que estás viviendo, que no puedes aceptar que estés viviendo. Después de ahí mi hijo que vive en Estados Unidos se fue, eh, mi hija a su casa, mi otro hijo y yo a la nuestra. No hubo un seguimiento de seguir estar juntos. Teníamos que separarnos. Yo recién había salido también del contagio. Teníamos que desinfectar toda la casa. Fue un proceso muy, muy, muy terrible. El que no estén contigo, el que no te puedan abrazar, cuando se muere, si tu ser querido murió en estas circunstancias, dentro de la pandemia, durante la pandemia, es un proceso muy doloroso. El no despedirte de tu ser querido, el no estar ahí en su momento final, muy terrible, muy terrible. Esos procesos nos faltó vivirlo, ¿verdad? Yo a mi esposo unos días antes hablé por teléfono con él y ya fue la última llamada que tuve con él. Él me escribió una carta unos días antes, con una carta que me hablaba de que él estaba muy animado, que quería echarle muchas ganas, que quería hacer muchas cosas, había muchos planes, me contaba lo que estaba pasando, cómo Dios estaba sanando su corazón, ¿verdad? Dios sanó, lo preparó para llevárselo. Entonces todas estas cosas son muy difíciles y son dolorosas de vivir. Entonces te queda eso, te queda te queda ese vacío de no poder haber estado con él en sus últimas horas, ¿verdad? En otras oportunidades, por ejemplo, cuando mi mamá fallece, pues estuvimos ahí con ella, ¿verdad? Estuvimos en todo ese proceso. Pero cuando son muertes repentinas,
pues es muy difícil pasar por todas estas cosas. Entonces toda esa tristeza nos invadió terriblemente, ¿verdad? Ese dolor, esa aflicción en nuestras vidas. Hablábamos nuestros hijos y yo, por ejemplo, hablaba con mi hijo que está en Estados Unidos, hablaba por teléfono con él, durábamos horas platicando de su papá, de todo lo que pasó, lo recordábamos, le llorábamos. Con mis otros hijos igual, platicando y sacando, ¿verdad? Eso nos ayudaba porque pues poco a poco íbamos sanando, muy poco a poco, porque esto no es que te vengan y te pongan una vacuna y ya se te olvidó todo, no. Esto puede continuar por mucho tiempo, pero hay que llevarlo de una manera sana, ¿verdad? Una manera tranquila. Seguir adelante con todo eso. Es muy triste toda esta situación. Eh, Entonces es muy bueno desahogarnos con alguien que pueda empatizar con nosotros, ¿verdad? No nos tienen que dar consejos. A veces las personas no quieren estar ahí no porque no te amen ni porque no les preocupes, simplemente porque no saben qué hacer, no saben qué decirte y sienten feo verte así, llorando, triste y no saben qué hacer. Prefieren alejarse mejor porque no saben cómo actuar, cómo hacer las cosas o qué consejo darte, ¿verdad? Pero a veces lo que solo necesitamos es que alguien nos escuche, sin que nos digan nada, simplemente que nos escuchen hablar y desahogarnos. Y si tenemos, y si hay queja, pues hay que quejarnos también, hay que sacar todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Necesitamos ese hombro, ¿verdad? Donde podamos apoyarnos, donde podamos llorar, donde podamos sentirnos amados, amadas, donde podamos sentir que nos están apoyando, aunque no nos digan una sola palabra. Solo necesitamos que nos escuchen, ¿verdad? Es muy importante para nuestra recuperación el poder eh, desahogarnos. Y si tenemos el apoyo de alguien, puedes tener el apoyo de tus propios padres, de un hermano, de un amigo, de una amiga, de tus propios hijos, etcétera, ¿verdad? Es muy necesario hacer esto. Entonces, cuando estemos con esa persona, simplemente decirle, ¿sabe? No tienes que decirme nada, solo escúchame, solo permíteme llorar, ¿verdad? Solo permíteme desahogarme y quédate conmigo, ¿no? Entonces, a veces las personas pues no saben qué hacer, no saben ni qué decir, pero solo el hecho de que estén ahí, pues eso es un gran apoyo para nosotros que estemos pasando por el duelo. Entonces, el que ellos nos ofrezcan su hombro, su presencia, el estar ahí, pues es de mucha, mucha ayuda para nosotros. Entonces, debemos permitirnos a nosotros mismos llorar, debemos permitirnos estar tristes, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, vamos a atrasar ese proceso, ¿verdad? En vez de avanzar, nos vamos a atrasar. Y toda esa tristeza de alguna manera se va a manifestar. Si no lo lloramos, si no lo hablamos, si lo reprimimos, si estamos reprimiendo ese dolor, se va a empezar a manifestar de otra manera. Y entonces sí va a ser tan profunda esa tristeza que nos puede dar lugar a la depresión, ¿verdad? Que nos puede llevar a esa depresión y caer en una depresión profunda. Es muy difícil salir de ahí, ¿verdad? Y no es fácil ni rápido. Entonces, permítete llorar, permítete estar triste, permítete desahogarte, permítete sacar todo lo que traes en tu corazón. Cuando mis hijos empezaron a vivir todo, todos empezamos a vivir esto, ellos pues tuvieron que continuar su vida en sus trabajos, eh, este, y de repente les venían ataques de ansiedad, tenían que salirse de su trabajo, tenían que tomar aire, sentían que se desmayaban,
no podían respirar. Mi hija tuvo que, en varios días, en diferentes días, tuvo que salirse de su trabajo porque esa ansiedad le llegaba de repente, ella estar trabajando y de repente le llegaba esa ansiedad y no podía respirar y sentía que se iba a desmayar, le faltaba el aire y tenía que salirse del trabajo, tenía que regresarse a su casa, ¿verdad? De lo mal que se sentía. Mi otro hijo igual, ¿verdad? Él también tuvo episodios de ansiedad muy fuertes, muy fuertes. Él me platicaba que también trabajando tenía que salirse del trabajo y caminar del lugar donde estaba a su carro. Dice que se le hacía una distancia muy grande, que parecía que no iba a lograr llegar al carro porque sentía que se iba a desmayar, porque las fuerzas se le iban, porque el aire le faltaba, algo muy, muy terrible. Y, y, y porque estaba pasando todo esto, pues porque estaban reprimiendo esa tristeza, porque estaban reprimiendo ese dolor, el no querer hablarlo, el no querer externar ese sentimiento, a ellos les estaba afectando ya. Entonces, gracias a Dios, pudimos entender que teníamos que hablarlo, que teníamos que desahogarnos y no podíamos reprimir y retener todo eso. Entonces ellos empezaron a externar todo ese dolor y toda esa tristeza y poco a poco esos episodios de ansiedad se fueron yendo de sus vidas, ¿verdad? Es muy terrible cuando uno pasa por esto. A mí también me llegaban, pero lo que yo hacía inmediatamente era orar, era hablar con Dios, porque el orar es hablar con Dios, ¿verdad? Era orar, era decirle a Dios lo que me estaba sucediendo, que me ayudara, y lloraba y me desahogaba con Él y venía su paz, ¿verdad? Venía la paz suya, ¿verdad? Y eso me daba fuerza nuevamente para seguir adelante. Entonces debes de permitirte llorar, debes de permitirte estar triste y debes desahogar, debes de hablarlo. No reprimas nada de lo que hay en tu pecho, en tu corazón, ese dolor que a veces nos oprime aquí. Tenemos que externarlo, tenemos que hablarlo para que se vaya esa opresión que estamos sintiendo. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Y en Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles. Es difícil vivir día a día con esto, es muy difícil, pero sabes que Dios nos da la paz, la fuerza, la fortaleza, el ánimo para seguir adelante, para seguir avanzando en nuestra vida, sí, recordando y extrañándolos y doliéndonos, porque nos siguen doliendo, eso no lo vamos a poder evitar, pero tenemos que tener paz, tenemos que estar con la paz, con el gozo, con la alegría de seguir adelante. El que tú empieces de nuevo con tus actividades y empieces a hacer todo aquello que te gusta, cuando empieces a sentirte útil nuevamente, eh, entonces vas a poder seguir adelante. Tú tienes que tomar esa decisión, porque la tristeza es parte del duelo, es una parte muy importante y muy real que debemos atravesarla y no negarla, ¿verdad? Para no estacionarnos en ella, para no quedarnos en esa etapa. Tenemos que seguir adelante. También es necesario, ¿verdad? Como les decía, empezar poco a poco nuestras actividades. Yo después de que pasamos por todo eso, la pérdida de mi esposo, todo este proceso, tuve un problema en mi rodilla y tuvieron que hacerme una cirugía, así es que duré 7 meses sin poder congregarme. Sí, 7 meses que no me congregué, que estuve aquí en mi casa encerrada. Fue muy difícil, pero cuando llegó el día de poder volver a la congregación, fue una alegría para mí. Y quiero decirles que cuando yo llegué a la congregación,
entré a la congregación, me sentí en otro ambiente. Sentí como que nada estuviera pasando, ¿sí? Como que todo esto que que estaba yo viviendo, como que no estaba pasando nada. Me sentí tan llena de paz, tan llena de amor, me recibieron tan bonito todos mis hermanos en la congregación, mis pastores. Me sentía en otro ambiente. Eso me trajo mucho ánimo de seguir adelante. Todavía me costó unas semanas el poder volver a mis actividades dentro de la congregación. Todavía me tocó porque todavía me faltaba una etapa más por pasar, que era la aceptación, que eso lo vamos a hablar la semana que entra. Con la ayuda de Dios voy a hablarles de este tema, pero poco a poco fui renovando, Dios fue renovando mis fuerzas en mí, los ánimos, el deseo de querer seguir adelante, y poco a poco fui levantándome nuevamente, y hasta que llegó el tiempo de tomar la decisión de que tenía que volver a mis actividades, tenía que volver a trabajar en lo que a mí me gusta hacer, tenía que volver pues a ponerme de pie. Y tomé la decisión y fue lo mejor que pude haber hecho, porque quizás si yo me hubiera encerrado, lamiéndome las heridas, ¿no? Quizás me encontraría en estos tiempos en una fuerte depresión, y yo no quería llegar a eso, y no quise llegar a eso, y tuve que tomar la decisión de levantarme nuevamente, porque sí sentía que yo estaba entrando en una depresión, pero gracias a Dios lo pude identificar inmediatamente y dije, no, yo no quiero esto para mí. Y fue cuando me decidí a continuar adelante. Entonces, poco a poco empieza a realizar tus actividades, ¿verdad? Que esto te va a ayudar a equilibrar tu sistema emocional y empezar de nuevo a hacer todas aquellas cosas que tanto te gustan, te llenan, te satisfacen, ¿no? Eh, entonces, amiga, te invito esta mañana, toma la decisión de pasar esta etapa. Llóralo, desahógate, platícalo, empieza tus actividades nuevamente, saca todo lo que hay en tu corazón, no te quedes con nada, no te reserves nada, ¿verdad? Porque vas a ser consolada. Dice las bienaventuranzas que Jesucristo dio, una de ellas dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Eres bienaventurada cuando lloras, porque vas a recibir el consuelo. Vas a recibir ese consuelo que tanto necesitamos, ¿verdad? En estos tiempos tan duros, tan difíciles. Hemos perdido a muchos seres queridos en estos 2 años y medio de pandemia. Hemos perdido a muchos y nos ha dolido a todos. Estamos sufriendo, es un duelo general, un duelo mundial, porque se han ido muchísimas personas. Entonces, toma esta palabra para ti, apropiate de estas promesas de Dios, llora, llora, porque vas a ser consolada en esta mañana, en este día o el día que tú lo decidas hacer. Amén. Bendiciones. De verdad es una bendición hablar y platicar con ustedes, que reciban esta palabra, que se apropien y sobre todo que la pongan por obra, que lo hagan, que sigan el consejo y lo hagan, porque eso es importante. Podemos escuchar estos mensajes, pero podemos continuar igual y nada va a suceder. Aquí es lo importante, es que sigas el consejo de Dios, el consejo que Dios te da esta mañana. Y pido a Dios en esta mañana que bendiga tu vida y te fortalezca en este día. Que la paz de Jesucristo gobierne tu corazón. Que si tú no conoces a Dios o no conoces a Jesús y nunca lo has recibido en tu corazón, hoy, este día, toma esa decisión. Toma la decisión de recibirlo en su corazón como tu Salvador, como tu Consolador, como tu amigo, aquel que te escucha incondicionalmente.
Si tú quieres recibir a Cristo en esta mañana en tu corazón, si nunca has hecho una oración para recibirlo, te pido que lo hagas, que repitas esta oración sencillita, pero muy poderosa para ti, para tu vida. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos da la potestad, nos da la autoridad de ser hijos de Dios, ¿sí? El ser hijos de Dios es algo tan hermoso, porque tenemos a un Padre que tiene cuidado de nosotros. Entonces repite conmigo: Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque hablaste a mi corazón, hablaste las palabras que yo necesitaba escuchar este día. He pasado por tanto dolor y tanto sufrimiento. Mi corazón ha estado muy triste y yo necesito ser consolada. Y, y reconozco, Señor, que tú, Señor Jesucristo, que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para traer salvación a mi vida, para el perdón de todos mis pecados. Y yo te pido perdón esta mañana. Perdóname por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Y yo decido en esta mañana recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Que tu Espíritu Santo venga a transformar mi vida, a renovarme, a hacerme una nueva persona en ti, Señor. Y que no sea yo más huérfana, ni que no tenga ya más identidad, sino que mi identidad ahora es que soy una hija de Dios. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te felicito, has tomado la mejor decisión. Y les bendigo y les pido que compartan. Estamos también, todas estas enseñanzas están en el canal de YouTube de Mujer Se Sana. Pueden entrar a YouTube, ahí vas a encontrar todas las conferencias que hemos dado durante todas estas semanas. Sí, ya creo que ya son como 17 conferencias. Ya están en el canal de YouTube de Mujer Se Sana. Puedes entrar, puedes compartir, o por este medio de Facebook también puedes compartir. Comparte a todas esas personas que tú sabes que necesitan escuchar de esto, ¿verdad? Que están pasando por este duelo tan terrible. Entonces les bendigo. Gracias, Jessy, gracias, Marisela Peralta, Edelín, muchas gracias, Aurora, Pilar, ¿quién más está por aquí? Estelita, gracias, Pastora, gracias, por todos los que se han conectado en esta mañana. Muchas gracias. Cristina Sarabia, muchas gracias. Pati Somera, siempre apoyándonos en conectarse. Gracias, Pati. Cristina, gracias. Y muchas gracias a todos y a cada una de ustedes, y los que se van a conectar más tarde también, gracias. Gracias, les envío un fuerte abrazo, de verdad, me gozo mucho estar aquí con ustedes y la próxima semana tenemos una cita jueves 9 de la mañana, aunque estamos transmitiendo de lunes a viernes, pero yo estoy con los temas del duelo los jueves 9 de la mañana. Bendiciones, hasta luego, un abrazo, que tengan excelente día.